Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Jungkook se puso celoso cuando su compañero de base militar agarró la mano de Jimin. Pero antes de comenzar, quiero aclarar que este análisis se hace desde una perspectiva respetuosa y cariñosa. Los sentimientos que Jungkook pueda mostrar no son sinónimo de rechazo hacia otros, sino más bien un reflejo de la conexión única y especial que comparte con Jimin. ¿Jungkook celoso de su compañero de base? Se compartió esta foto grupal de la Quinta Artillería donde aparecen Jimin y Jungkook. En esta foto vemos que el compañero de Jimin tiene su cabeza recostada en su mano, pero lo que realmente nos llama la atención es que Jimin está junto a él, y si observamos bien, se ve que la mano de Jimin también está como sirviendo de apoyo para que su compañero pueda inclinarse a él para la foto. Este gesto, aunque puede ser simplemente una muestra de cercanía o apoyo por parte de Jimin, se vuelve mucho más interesante cuando notamos lo que está haciendo Jungkook. Detrás de ellos, vemos a Jungkook, quien en lugar de mirar hacia la cámara como los demás, está claramente observando a Jimin. Su atención parece completamente dirigida hacia Jimin y su compañero. ¿Qué estaba pasando por su mente en ese momento? Es posible que sintiera un poquito de celos o simplemente estaba asegurándose de que todo estuviera bien con Jimin. ¿Qué opinan ustedes, jicocas? ¿Creen que Jungkook estaba celoso, protector o simplemente curioso por lo que hacía Jimin? Ahora veamos todos esos momentos en que Jungkook se puso celoso o mejor dicho protector, guiño guiño, con Jimin. Sabemos que desde sus primeros días juntos en BTS, hemos sido testigos de cómo la relación entre Jimin y Jungkook ha evolucionado, fortaleciéndose con el tiempo. Jimin, con su naturaleza afectuosa, ha demostrado su cariño por Jungkook de maneras tan sinceras y abiertas, que es comprensible que Jungkook se haya acostumbrado a ser el centro de esa atención. Así que, cuando la atención de Jimin se dirige hacia otra persona, es natural que Jungkook pueda mostrar pequeños signos de incomodidad o, sí, celos. Pero estos celos no son posesividad, sino una reacción humana que refleja el profundo apego y afecto que siente hacia Jimin. Tal como él mismo lo dijo, Jimin es suyo. 내 거야. Tal como nos dijo, él seguirá sosteniendo a Jimin. 질투하는 거예요 지금? 하세요. 전 지민이 계속 잡겠습니다. Recordemos este momento en el que Jimin estaba recostado. Una chica del staff, mientras lo miraba, no pudo evitar sonreír. Y no la culpo, ¿quién podría resistirse al encanto de Jimin? Sin embargo, a quien no le gustó nada esta situación fue a Jungkook. Miren esa mirada que le lanzó a la chica del staff. Una mirada fulminante, sin duda. Aquí tenemos otro momento inolvidable durante la cena del festa con todos los chicos. Jimin mencionó que le mostró su álbum primero a J-Hope, lo que provocó que Jungkook dijera que estaba molesto. 들려주냐? 너무나 다 들려줄 수 있는데 섭섭하다. 원래 항상 호석이 다음인 걸 알아야 돼. Aunque parecía estar bromeando, no podemos evitar pensar que en el fondo sí se sintió algo celoso. Otro momento que merece destacar es cuando J-Hope nos representó a todos con su reacción. Mientras Jimin estaba grabando, Jungkook comentó que estaba actuando muy coqueto y que no lo aprobaba. Su manera de expresar sus celos es tan tierna que nos derrite el corazón. Este momento cuando Jungkook no le quitaba la mirada a Jimin, cuando Jimin no dejaba de hablarle a Tae. Justo cuando Jimin abrazó a Tae, Jungkook no pudo disimular más, se volteó para no mirar. Definitivamente se puso celoso. Fíjense en el gesto que hace, empujando su cachete con la lengua, una señal inconfundible de sus celos. En este otro momento, es evidente como Jungkook no podía ocultar lo que sentía. Cada vez que el presentador miraba o hablaba con Jimin, muy risueño estaba Jimin, Jungkook se ponía tenso. No podía disimular nada. ¿Y qué decir de aquella entrevista en la que el entrevistador se acercaba demasiado a Jimin? Miren la incomodidad en el rostro de Jungkook, parecía que estaba a punto de levantarse. Siempre tan protector con su Jimin.
Por último, recordemos esa vez cuando Tae estaba con Jimin, y Jungkook, muy oportuno, le dio un golpecito con el balón a Tae para que se moviera. Así, Jungkook aprovechó para sentarse al lado de Jimin. La sonrisa de satisfacción en su rostro lo dice todo. Y claro, no podemos olvidar este momento. Cuando Jin intentó acercarse a Jimin, Jungkook rápidamente lo alejó. Parece que tiene muy claro que solo él puede tocar a su querido Jiminsi. Los gestos de celos de Jungkook hacia Jimin son una clara muestra de la conexión profunda y protectora que tienen. No se trata solo de celos, sino de una demostración de amor y cuidado constante. Cada mirada y reacción de Jungkook nos deja ver lo especial que es su relación con Jimin. Sin duda, estos momentos reflejan un cariño único que se fortalece con el tiempo. ¿Qué opinan ustedes, queridas Jikookas? ¿Cuál es su top 1? ¿Qué momento de celos o protección de Jungkook hacia Jimin les parece el más significativo? Déjenme sus comentarios, las leo. Quiero agradecerles a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta familia de Jikookas. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.